muchas fórmulas físicas que explicarían qué tan fuerte puede golpear Hulk o qué tan alto y largo puede saltar. Sin embargo, ¿de dónde viene Hulk? Para la creación del personaje de Hulk, Stan Lee se inspiró en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. En esta novela del año 1886 se cuenta la historia del científico, el Dr. Jekyll, que desarrolla una poción que opera sobre él transformándolo en el malvado Mr. Hyde. Pero el propio personaje del Dr. Jekyll, luego de revertir una de sus maléficas transformaciones, nos advierte de que las cosas no son tan sencillas. Esta noche llegué al fatal encuentro en los distintos caminos de la vida. Si hubiese trabajado mi descubrimiento con un espíritu más elevado, si hubiese intentado la experiencia bajo el influjo de aspiraciones generosas y piadosas, las cosas hubieran ido diferente. Hubiera salido aquellas agonías y del nacimiento y de la muerte como un ángel, en vez de salir de ellas como un demonio. La poción, en suma, es una cosa neutra. Quiero decir que no es diabólica ni divina. No hacía más que sacudir las puertas de la cárcel en que se hallaba encerrada mi personalidad. Es que no hay más monstruos en nuestras obras que en nosotros mismos. En la época de Stevenson, los grandes avances de la química y sus aplicaciones a la medicina eran una fuente de misterio y fascinación. Pero en 1962, la fascinación estaba en la bomba atómica y toda la física relacionada con ella. Por esa razón, Stan Lee, como suele ocurrir en la ciencia ficción, utilizó la ciencia de moda para explicar el origen de Hulk. En las historietas, el origen de Hulk tenía que ver con la exposición a la radiación gamma que sufrió el científico Bruce Banner al probar una bomba creada por él. La transformación más fantástica del mundo. Y así nace el increíble Hulk. La radiación gamma es una parte del espectro de ondas electromagnéticas conocidas por la física. Son también ondas electromagnéticas la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas, los infrarrojos y también los rayos X. Los fotones de los rayos gamma son los de mayor energía de todo este espectro y son emitidos, por ejemplo, en procesos nucleares radioactivos. Por tanto, someter a un ser vivo a una radiación gamma uniforme y de alta intensidad tendrá efectos absolutamente nocivos. Y actualmente sabemos que los resultados de un accidente como el que tuvo el Dr. Banner seguramente serán graves quemaduras, variados daños y tal vez la muerte. Un momento, los rayos gamma, bien focalizados y con dosis calculadas, se usan exitosamente en el tratamiento del cáncer. Es cierto, Hulk, tenés razón. Por otro lado, en la película del año 2003, donde se reformula un poco el origen de Hulk, se introducen elementos de nanotecnología, otra ciencia de moda, que al interactuar con la radiación gamma le permiten a Bruce Banner sobrevivir. Para acercarse más a la ciencia, los realizadores visitaron algunas páginas web de algunos laboratorios de física. Allí encontraron un aparato llamado esfera gamma que les pareció ideal para representar a la fuente de radiación gamma que afectó al Dr. Banner. Según los físicos que utilizan dicha esfera, la reconstrucción de la misma usada en la película estaba muy bien lograda. Sin embargo, debieron señalar que esa esfera no produce radiación gamma, es simplemente un detector de rayos gamma. Se utiliza para estudiar núcleos radioactivos que se colocan en su interior. A partir de esa información, los físicos pueden estudiar la estructura y las propiedades de núcleos atómicos radioactivos. Pero en la película, la esfera es utilizada como un emisor y no como un detector. De todos modos, los físicos quedaron muy contentos de que un aparato de sus laboratorios se transformara en una estrella de cine. Otro intento de darle plausibilidad a este héroe, en este caso mediante una reformulación de su origen, fue propuesta por Lloyd George, Robert Weinberg,
en su libro sobre la ciencia de los superhéroes. Ellos plantean un origen totalmente diferente que dan en llamar el Hulk GFP. La sigla es por Green Fluorescent Protein, que significa en inglés proteína verde fluorescente. Según ellos, la supermusculatura de Hulk se podría explicar porque él estuviera consumiendo alguna suerte de esteroides anabólicos experimentales, que a su vez tendrían como efecto secundario volverlo más irritable. De hecho, esos son los efectos reales de los esteroides. Aumentan la masa muscular, pero también afectan el sistema nervioso y vuelven más irritable a las personas. Por eso les aconsejo que no hagan enojar a alguien que haga aparatos y consuma esteroides. Pero el detalle central que da el nombre a la propuesta del Hulk GFP está basado en una historia real. Aunque no me puedan creer, existe algo llamado el arte transgénico. Uno de sus cultores es Eduardo Kac, quien creó a Alba, la coneja GFP. Alba es real y fue creada por genetistas franceses quienes removieron el gen que produce una proteína fluorescente en una especie de medusa, lo modificaron para que produjera una proteína que brillara aún más y lo insertaron en un óvulo fertilizado de conejo. Ese óvulo, al crecer, fue Alba, una coneja de color verde fluorescente. Luego se ha realizado el mismo controversial procedimiento con otros animales. La pregunta que surge es evidente. ¿Es ético crear un ser vivo como una forma de arte? A primera vista, parece una idea más propia de un supervillano que de un héroe. Según Gracie Weinberg, Bruce Banner, con su mente nublada por los esteroides, habría probado el procedimiento en sí mismo. La idea es que al enojarse, los esteroides activarían el gen de la medusa produciendo la proteína verde fluorescente. Una idea interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué Hulk es considerado un héroe y no un villano? Mientras no encuentre un remedio para ese monstruo que llevo dentro, ninguna persona estará a salvo y nadie debe saber que el monstruo soy yo. Tal vez porque al igual que Mr. Hyde, representa el lado oscuro de nuestras personalidades, pero también tiene una suerte de bondad que la siguiente frase de Jorge Luis Borges nos ayuda a entender. Robert Louis Stevenson, autor del extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, creía que el universo estaba regido por una ley moral y que un rufián, un tigre o una hormiga saben que hay cosas que no deben hacer. Les voy a decir la verdad. Me hace enojar la gente que usa la ciencia para criticar a los superhéroes. Hasta la próxima. Bueno, una cuestión que quería compartir con ustedes, un poco a partir de esto, del humor y lo que fui aprendiendo sobre el humor y cómo funciona, creo que es algo que habla también de nosotros mismos y tiene una conexión muy fuerte con la ciencia también. Y realmente hay una cuestión que cualquier persona, cualquier humorista sabe, que una forma de generar humor es romper las expectativas. Parece que la situación es determinada, pero en realidad era otra cosa. Y eso genera risa, ¿no? Como muchas de las situaciones en las cuales a nosotros nos fue generando risa este bloque, por ejemplo, o el programa de Superman. Y en este momento nosotros estamos en un proyecto que se llama Beatlemanía Científica en Uruguay, que es un proyecto no televisivo, es un proyecto de ir al interior del país. O sea, Uruguay es un país muy centralizado en Montevideo, en la capital. La mayoría de la población está ahí, la mayoría de las cuestiones culturales y académicas están ahí. Hay intenciones y hay esfuerzos en este momento de modificar un poco eso, pero es un problema. Y nosotros estamos yendo al interior con una propuesta de divulgación, que son charlas para el público en distintas localidades del interior, que es sobre la física y la biología de la música. De hecho, hoy cuando veía las cosas demostraba también Diego Golombek sobre lo que significa la música para nosotros, ¿no? Para nuestro cerebro y demás,
una de las cosas que mostramos por ahí es el tema de esa cacatúa que bailaba, Snowball, ¿no? Que causa mucha gracia, ¿no? Verlo. Y en ese contexto, por razones que ahora en un rato vamos a ver, yo me he metido bastante en el tema de la bioacústica. Y en ese contexto encontré una cierta explicación, pero me metí a entender cómo a veces funciona el humor, pero también cómo funciona el generar interés y el generar emoción en determinadas situaciones, ¿no? Es una herramienta tal vez un poco trivial, pero que quiero compartir con ustedes porque para mí fue un descubrimiento. Y la forma de que nosotros explicamos esto en la charla de la Beatlemanía científica tiene que ver con lo siguiente. Una cosa que nos ocurre con la música, que lo comentaba también hoy Diego hace un rato, es que nosotros somos capaces de predecir, al punto ese que veíamos de que éramos capaces de escuchar en la cabeza lo que estaban cantando los Bee Gees. Nosotros somos capaces de predecir lo que va a ocurrir con la música. Lo más evidente es el ritmo, es lo que nos permite bailar, movernos con anticipación sabiendo lo que la música va a hacer. Pero también podemos predecir las melodías. En nuestra, digamos, en la cultura occidental, la mayoría de la música popular, las melodías tienden a ser una trayectoria tipo parábola. Arranca una cierta nota, va hacia el agudo y luego vuelve a la misma nota. Eso nos permite, por ejemplo, a veces cantar una canción o seguir más o menos la melodía de una canción que nunca escuchamos antes. Y también los finales, ¿no? Hay una serie de señales que nos indican que una canción va a terminar y que terminó bien. La gente que sabe de teoría musical tiene una explicación bárbara para esto y lo entiende y demás. Pero en realidad todos los que apreciamos la música somos capaces de percibir esas cosas aunque no sepamos la teoría, ¿no? O sea, la música es como la ciencia, ¿no? O sea, es como esa intención de entender el mundo, esos fenómenos que se nos ofrecen, buscar regularidades y predecir. Y para ver un poquito un ejemplo de esto, y podemos hacer un ejemplo de lo opuesto, que en realidad es lo más interesante, vamos a mostrar, Gustavo me va a ayudar, un pequeño ejemplito de lo que hacemos en esas charlas de Beatlemanía científica. Para ver lo predecible que es una canción, lo que hacemos es una canción de los Beatles. Beatlemanía científica es precisamente usar ejemplos de canciones de los Beatles para mostrar ideas de física y biología de la música. Y en este caso, para mostrar este ejemplo, elegimos una canción que es You Got to Hide Your Love Away, ¿no? Es una canción cuyo ritmo es fácilmente seguible. Y el juego acá es, sigamos el ritmo. Sigamos golpeando las manos o con los pies, ¿no? O sea, sigamos el ritmo y van a ver qué predecible que es. Si queremos ser un poquito más refinado, todos más o menos sabemos que el ritmo se puede seguir. Si queremos ser un poquito más refinado, pongan atención al estribillo cuando yo digo You Got to Hide Your Love Away. Hay un grito antes que es agudo, que rompe un poco las expectativas, pero es una parábola perfecta. O sea, va de una nota hasta el agudo y vuelve a la misma nota. Y después el tema del final. Van a ver cómo se siente que el final viene. Digo, la gracia de todo esto también es divertirnos un poco, ¿no? No solo ver estas cosas. Así que bueno, hagamos esto y después les voy a contar un poquito un ejemplo de lo opuesto. Stand with hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling so small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Bueno, este es un ejemplo, como decíamos, ¿no? De una canción bastante predecible. Más allá que está ese hey que rompe ahí un poquito la cosa, y capaz que es uno de los momentos más interesantes también de la canción. Lo que se vio en un estudio, yo esto lo leí en un libro de Philip Boyle que se llama Instinto Musical, que estaba en las librerías de Montevideo, no sé, en otros lugares estará, en español. Lo que comentaba es que hay un estudio que se hizo, un estudio difícil de hacer, ¿no? Para tratar de ver qué cosa es lo que emociona a la gente. O sea, sabemos que la música a veces nos puede llevar al llanto o a una emoción muy extrema sin ningún motivo aparente, por la música en sí misma nada más.
Y lo que ellos vieron, un estudio metodológicamente difícil, ¿no? Porque hay que hacer entrevistas, hay que ver, digamos, no puedes hacer en laboratorio, poner música hasta que la persona se emocione, digamos, es muy complejo. Pero a partir de entrevistas y analizando, digamos, fragmentos de temas musicales que las personas decían que los habían llevado a la emoción y al llanto, lo que vieron es que generalmente tenía que ver con que se rompían las expectativas usuales. Generalmente tiene que ver con romper la expectativa y después volver a hacer las cosas como deben ser. Y hay una canción de los Beatles que rompe todas las expectativas. Y lo que vamos a hacer acá con Gustavo capaz que también. Pero que es Happiness is a Warm Gun. Mucha gente que le gustan los Beatles me ha dicho que es su canción favorita. No es una canción de las más conocidas. Pero mucha gente dice que es su canción favorita. Y bueno, le vamos a hacer, hagamos el mismo juego, tratemos de seguir el ritmo. Van a ver que se complica mucho. Y bueno, no sé, capaz que también podemos percibir un poquito el efecto ese emocional de cuando se rompen las Out on a window pane, a man in the car with the multicolored mirror on his coat-nail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust. I need a fix cause I ain't going down to the bits that I left for town. I need a fix cause I ain't going down. Mother Superior, sham the gun. 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 Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun. When I hold you, Oh yeah, in my arms, oh yeah, when I feel my finger on your trigger, oh yeah, I know nobody can do me no harm. oh yeah. Happiness is a warm Bang, gun. bang, true, true. Happiness is a war, yes it is. Gun. Bueno, esto, digamos, obviamente nosotros esto lo hacemos, como les decía, en esa charla que hacemos en el interior, con todo un grupo de personas, ¿no? Con batería además, y bueno, estos son solo un pequeño ejemplo, ¿no? Pero lo que les quería decir es eso, de alguna manera, esa cuestión de la ruptura de las expectativas, ¿no? Que se vio en el tema de la música, también funciona en el humor, y también probablemente en la ciencia, en el interés de la ciencia. Nosotros hacemos teorías que funcionan muy bien en un montón de cosas, y a veces lo que es más interesante es cuando aparece el fenómeno raro, ¿no? La excepción que nos hace cambiar las teorías, ¿no? Y eso también es muy atractivo intelectualmente. Así que bueno, una cosa como para pensar, ¿no? Bueno, y ahora quería pasar a otro tema, ¿no? Esto es una cosa rapidita que me parece también muy importante, ¿no? El otro día Joao habló del tema de la relación de la investigación con la divulgación, y esto de los superhéroes parece una pavada, no parece una cosa de investigación seria. Pero ¿qué pasa? En realidad sí, es divulgación de mi investigación. No solo en mi investigación esa berreta, digamos, perdón, berreta no es una palabra universal, esa investigación no profesional, ¿no? De los superhéroes, sino de la profesional. Y quiero mostrarles una serie de ejemplos, como lo que nosotros hacemos en investigación, que es lo que yo trabajo, es algo que se llama paleobiomecánica. Es usar la biomecánica, las leyes de la física clásica, para entender cómo vivían y se comportaban animales extinguidos. Y lo que hacemos en eso es muy parecido a lo que hacemos en Superhéroes de la Física. Un primer ejemplo, el roedor más grande del mundo, que fue un trabajo que en el año 2008 publicamos con András Rinderknecht en los Proceedings de la Royal Society. Después hubo algún artículo más, pues se generó un debate respecto a las estimaciones de masa que habíamos hecho, y publiqué algo también en el 2008 en los Proceedings. Y después también estudiamos la fuerza mordida de este animal en un trabajo en 2011, ¿no? Y le vamos a mostrar, digamos, la conexión de esto con pensar en los héroes gigantes y los problemas que tiene es inmediato.
y vamos a mostrar unos minutitos de un programa superior de la física en el cual precisamente se habla de esta investigación, o sea, es divulgación de nuestra propia investigación. Vimos. Todas estas historias de superhéroes gigantes me hacen acordar a un inmenso roedor que habitó en Uruguay. Me dirijo a encontrarme con Andrés Rinderknech, quien no solo es mi amigo, sino que también es paleontólogo. Juntos, en el año 2008, dimos a conocer al mundo científico al hombre hormiga de los roedores, o sea, el roedor más grande que se haya encontrado en este planeta. Bueno, en el 2008 este animal dio lugar a muchos comentarios de prensa, ¿no? ¿Cuál pensás que fue el motivo por el cual se le dio tanta importancia a este hallazgo? Este descubrimiento es súper importante por varias cosas. Primero, porque es el primer cráneo completo que aparece de un roedor gigante en Sudamérica, de este tipo. En segundo lugar, porque es el roedor más grande de toda la familia Deinonychus. O sea, Josefo Artigasia fue un gigante entre gigantes. Y en tercer lugar, porque era además una especie nueva, desconocida para la ciencia. Para un paleontólogo encontrar esto es como ganarse la lotería, ¿no? La lotería científica. Pero a nivel de público en general, lo que causó un impacto tremendo fue que en Uruguay nadie sabía que existieran roedores que podían haberse tenido el tamaño de un toro, el tamaño de una vaca. Tiene 4 millones de años de antigüedad y bueno, no sé si la gente puede ver, acá hay el hocico, las paletas que son los incisivos característicos de los roedores, por acá estaría uno de los ojos y por acá estaría la nuca. Es la cabeza de un roedor, pero tiene las dimensiones del cráneo de un caballo. Es una cosa realmente sorprendente. Otro tema interesante es la polémica que se generó en torno al nombre, ¿no? Josefo Artigasia, en honor a José Artigas. Sí. El tema fue que nosotros no elegimos el nombre Josefo Artigasia. El nombre Josefo Artigasia es el nombre del género, ya existía. Lo que nosotros describimos fue otra especie dentro del género Josefo Artigasia, que se la dedicamos a Álvaro Mones, que es un paleontólogo, experto en estos roedores y antiguo director del Museo Nacional de Historia Natural, que es en donde estamos. El tamaño, ¿cómo habrá influido en la vida de este animal? ¿Lo habrá hecho más poderoso? ¿Lo habrá hecho más frágil a la hora de extinguirse? Este animal, si tenía este tamaño, era porque el tamaño seguramente le servía en el tiempo y en el lugar en que vivía. Entonces, como especie, al Josefo Artigasia monesi le servía ser grande. Pero ¿cuál es el tema? Si vos vivís en un lugar, por ejemplo, en un tipo de bosque, sos grande, sos el chico malo ahí de la manada, nadie te puede hacer nada. Pero ¿qué pasa si el bosque por un cambio climático empieza a desaparecer y se empieza a hacer más chiquito? Ahí, si vos sos muy grande, vas a tener que andar moviéndote con mucho cuidado, ¿no? Para no salir de tu hábitat. Nosotros sabemos que hace 4 millones de años hubo varios cambios en Sudamérica. Por ejemplo, vinieron un montón de depredadores, como el tigre de sable, como los gatos, los pumas, bueno, un montón de animales desde Norteamérica que podían haber tratado de atacar a este gigante. También sabemos que hace 4 millones de años se produjo un cambio climático que afectó, por ejemplo, las praderas, o que terminó de afectar las praderas y determinados tipos de bosques, que los podía haber reducido y este animal se podía haber quedado sin hábitat. Para una persona puede ser un hueso que no dice nada, pero cuando nos ponemos a estudiar, esto es un gigante dormido. Lo que nosotros queremos hacer con este bicho es sacar toda la información posible. Hoy el roedor más grande del mundo es el carpincho. Ese no tiene pasta para ser superhéroe. ¿Cómo que no? Podría ser el verdadero super ratón. Yo no merezco llamarme super ratón. El verdadero super ratón es él. Sí, yo soy el roedor gigante, soy el super carpincho. Cuídeme lo bañado y no me rompa los hábitats naturales.
Y ahora, si me disculpan, me tengo que ir. Bueno, y ahora voy a hacer un recuento rápido de otros trabajos y la relación con los héroes. Las aves del terror son unas aves de 3 metros de altura, 300 kilos, las más grandes, que fueron los predadores fundamentales en Sudamérica, desde la extinción de los dinosaurios hasta hace unos miles de años, y que llegaron incluso a Norteamérica. Y en el 2005 publicamos un trabajo con Washington Jones en los proceedings de la Royal Society, que se basaba en un modelo para calcular velocidad de carrera del año 2003 que habíamos hecho en Journal of Theoretical Biology. Y allí lo que vimos es que además de correr bastante rápido, estos animales podrían haber partido huesos de sus presas, dando patadas, ¿no? Y esto es algo que algunos superhéroes o superheroínas hacen también. Después, otro ejemplo, un trabajo bastante reciente también nuestro, sobre estos animales que son glitodontes, que tienen esa suerte de masa, esa arma en la cola, son mamíferos sudamericanos, que publicamos también en el año 2009, esto también los proceedings de la Royal Society de Londres. Comento, ¿por qué tanto proceedings de la Royal Society de Londres? A nosotros nos gusta mandar ahí, ¿por qué? Porque es una revista que tiene mucha influencia en los medios. Es una revista que tiene relación con los medios, manda a medios de prensa de todo el mundo, y estas cosas después aparecen como noticia de divulgación en todo el mundo. Nosotros siempre que podemos tratamos de ir a ese tipo de revistas, que tienen buena relación con los medios y que les mandan, digamos, lo que se llama media release, ¿no? Información sobre las novedades que hay. Y bueno, y también hicimos un trabajo posterior en 2010, y esto les voy a mostrar también un pedacito cortito de cómo aparecen en superhéroes. La conexión con las armas contundentes, como por ejemplo el martillo de Thor, van a ver que es evidente. En el bloque anterior vimos un poco de física aplicada a los proyectiles. Ahora trataremos de utilizar la física para entender qué pasa con las armas. Tiraba balas Gustavo Gripan, que está conmigo acá. Atleta de bala, y tuviéramos que golpear tuvo récord nacional en Uruguay. un palo como este. ¿Qué deberíamos hacer para evitar lastimarnos? Este problema fue estudiado por la física para reducir los riesgos de lesiones en deportes como el tenis y el béisbol, en que se debe golpear con algún implemento. Resulta que un bate de béisbol o una raqueta de tenis tiene un lugar en el cual, si se golpea allí, la fuerza en la mano es prácticamente nula. Ese punto es llamado por los deportistas punto dulce y los físicos le llamamos centro de percusión. Pero ¿cómo hacemos para determinar la posición del punto dulce o centro de percusión? Existen varias formas. Algunas implican cálculos bastante complicados y largos, pero hay una bastante sencilla que voy a mostrar con este bate de béisbol. La idea es hacer oscilar el bate de béisbol sosteniéndolo por el lugar en el cual lo estaríamos agarrando al golpear con él. La idea es medir el periodo de oscilación. La mejor forma de hacerlo es dejarlo oscilar varias veces, contar el tiempo total y luego dividir por el número de oscilaciones. Curiosamente, debido a la física subyacente, el periodo de las oscilaciones del bate de béisbol está relacionado con la posición del centro de percusión. Distancia del centro de percusión es igual a 24,8 por el tiempo al cuadrado, donde si el tiempo está medido en segundos, la distancia estará en centímetros. En nuestro caso, el punto dulce corresponderá a unos 55 centímetros. Eso sería la distancia entre el punto en el cual estamos sujetando al bate y la posición del centro de percusión. 55 centímetros es acá. Al pegar en el centro de percusión, la fuerza en la mano es mínima. ¿Y qué tal si les digo que en la prehistoria del Uruguay existieron gigantes que usaron la física del centro de percusión? En el año 2009, Ernesto, junto a sus colaboradores Washington Jones y Andrés Rinderknecht,
publicó en una importante revista científica internacional un estudio en el que aplicaron estas ideas de la física del deporte para estudiar a un curioso animal prehistórico que vivió en Uruguay hasta hace unos 8.000 años, los gliptodontes. Estos animales eran unos gigantes acorazados similares a mulitas que tenían en su cola una masa similar a la que usa la chica halcón. Estás diciendo que uso armas viejas. Más vieja será tu abuela. Siempre se pensó que los gliptodontes usaban sus colas para luchar. Lo que no se sabía es qué tan bien construidas estaban estas armas. Tomando algunas medidas y haciendo los cálculos correspondientes, junto con mis colegas Washington Jones y Andrés Rinderknecht, calculamos la posición de los centros de percusión de estas armas prehistóricas. Nos dirigimos al museo para que Andrés y Washington nos muestren estas armas primitivas y dónde estaba su centro de percusión. Estos animales gigantes, acorazados, que eran los gliptodontes, no había una única especie, ¿no? Había distintas especies con distintos tamaños, ¿no? Sí, los gliptodontes aparecieron hace más o menos 30 millones de años, 25 millones de años. Entonces estamos hablando de un grupo de mamíferos tremendamente diversos que vivieron en toda Sudamérica y llegaron hasta Norteamérica hace un par de millones de años, que tenían formas y tamaños realmente muy variados. Los gliptodontes tienen algo que es impresionante, que se llama estuche caudal. La última parte de la cola es una masa de hueso sólida, que tiene en algunos gliptodontes como unas verrugas, unas marcas, en donde en muchos animales se supone que irían como púas córneas, el material de la queratina, de la uña. Serían como muchos cuernos de rinocerontes, que como no es hueso nunca se fosilizó, pero los paleontólogos suponen que los tenían. Bueno, y esto parece bastante espectacular, pensando en un golpe dado con eso. Sí. Pero hay más grandes, ¿no? Sí. Esto que vemos acá es quizás el ejemplar más grande que tenemos representado de Doedicurus. Es la mitad nada más del estuche, en realidad el estuche sigue mucho más. Washington, ¿y cuál es la importancia desde el punto de vista del comportamiento de este animal de saber que el centro de percusión coincide justo con la posición de la púa? ¿Qué ventaja le daría eso al animal? Y bueno, el centro de percusión marca una región donde se produciría el mínimo daño durante un impacto, un golpe de esta estructura, por ejemplo, frente a otros restos animales. Seguramente estas estructuras, estas colas gigantescas, se hubieran servido para la defensa o también para combates intraespecíficos. Seguramente habrá que debatir mucho cuáles serían las formas de cómo estos animales, quizás los machos, combatieran entre sí utilizando estas colas gigantescas. Quién sabe, tal vez los rompecabezas, que se parecen mucho a la estructura de esto, hayan sido inspirados en esto, ¿no? ¿Quién lo sabe? No sé. Este trabajo sobre los gliptodontes dio bastante que hablar a la prensa de divulgación científica. Estuvo en el portal de Discovery News y un tiempo después dio lugar a que la revista National Geographic dedicara un artículo completo al gliptodonte. Acabamos de ver cómo la física nos puede ayudar a golpear con... Bueno, seguimos con un raconto rápido de trabajo. Un trabajo también que hicimos sobre los perezosos gigantes, que son unos mamíferos que habitaron en Sudamérica y también llegaron a Norteamérica. Animales, los más grandes llegaron a tener el tamaño de un elefante. Nosotros hicimos algunos estudios de bioacústica a partir de huesitos del oído que se preservaron. Y un poco la conclusión general que sacamos es que seguramente estos animales se comunicaban a largas distancias usando sonidos muy graves. Y bueno, ahí hicimos un par de trabajos, uno en Journal of Vertebrate Paleontology y otro en el 2012 en una revista francesa, Comte Rendu Paléol. Y digamos, la conexión de esto, de las cuestiones de bioacústica con los héroes, aparece también en el primer siglo de superhéroes, por ejemplo, en el caso de Daredevil, un héroe ciego que logra de alguna manera, más parecido a un murciélago en realidad que a los perezosos, pero que logra de alguna manera tener una imagen del entorno a partir de los sonidos, e incluso en unas películas logra como percibir el rostro de Electra a partir del sonido de las gotas de la lluvia en él. Después también el tema de dientes y garras en animales prehistóricos, el ejemplo más clásico es el diente de sable. Hemos hecho muchos trabajos aplicando métodos de ingeniería, de física, y un montón de trabajos. Menciono el de arriba que participó Gustavo Greenspan sobre unos marsupiales carnívoros, que lo publicó en una revista australiana, y el que estoy entusiasmado hace un rato, de hecho antes de venir para acá había recibido el mail de la editora con un pequeño detalle de un cambio en el agradecimiento que había que aclararlo, que lo aceptó en la publicación Journal of Zoology, que el título es una bombita. El título es
Monodelphis dimidiata es una comadreja chiquitita. Y la pregunta ¿es la comadreja Monodelphis dimidiata un predador de dientes de sable pigmeo? Es una comadreja que vive hoy en día en Uruguay, en parte de Argentina también. Y nosotros vemos que es un análogo muy bueno desde el punto de vista morfológico, biomecánico, a lo que serían los dientes de sable. Y esto pues, es una cosa bastante divertida para más adelante hacer algo. Y bueno, este tipo de técnicas, por ejemplo en la segunda temporada de Superhéroes, nos permite meternos con las garras de Wolverine y analizarlas desde este punto de vista. Después también encontramos cierta evidencia, hicimos un estudio de las posibilidades de vuelo y demás, de un cara a cara gigante que habría vivido en Uruguay, y es un trabajo que lo publicamos en el año 2013 en el Journal of Paleontology. Y el tipo de problema de un ave grande para mantener el vuelo es muy parecido a los problemas que encuentra un héroe, como por ejemplo héroes alados como Ángel o la chica halcón. Y también, bueno, en mi tesis de doctorado hice cosas energéticas de la carrera, una serie de artículos en distintas revistas, Journal of Biomechanics, etc. Y eso sirve para hablar, por ejemplo, de la carrera de algunos héroes, como Flash y demás, ¿no? Y también, en algún punto, hicimos investigaciones propias para el programa. Uno, obviamente no lo vamos a mostrar acá, ya estamos tomando bastante tiempo, pero los invito, si los que quieran ver distintos capítulos o ver ese bloque, hay un bloque que es el bloque 3 de infrasonidos que hacemos un análisis de una casa embrujada y tratamos de dar aquí una explicación que tenga que ver con algunas cuestiones de física. Y bueno, y acá ya en el final quiero hacer unas últimas reflexiones sobre todo esto. Esa pregunta, ¿no? Encontramos la guía, aquello de 2005, yo empecé a buscar una guía más en lo personal, ¿no? En esos héroes. Hay una cuestión interesante que quiero leer, que plantea Grant Morrison en un libro que se llama Super Gods, que Grant Morrison es un historietista, un autor de historietas, y hace unas reflexiones muy lindas, muy interesantes sobre el valor cultural, digamos, del concepto de los héroes. Los héroes tienen su lado probado también, su lado malo, ¿no? como producto cultural, pero tiene cosas muy interesantes. Grant Morrison dice, por ejemplo, esto: vivimos en las historias que nos contamos. En una cultura laica, científica, racional y falta de un liderazgo espiritual convincente, las historietas de superhéroes hablan alto y claro a nuestros mayores miedos, a nuestros anhelos más profundos y a nuestras más altas aspiraciones. No les asusta ser esperanzadoras, no se avergüenzan de ser optimistas, no temen a la oscuridad. Pocas cosas habrá más alejadas del realismo social, pero todos podemos identificarnos con los elementos fantásticos de la experiencia humana que las mejores historietas exhiben de una manera imaginativa, profunda, divertida y provocadora. Existen para solucionar problemas de todo tipo, y siempre podemos contar con ellas para encontrar la forma de salir del apuro. En los mejores casos, nos pueden ayudar a hacer frente y resolver incluso las crisis existenciales más profundas. Y puedo dar fe de eso. Así que deberíamos escuchar lo que tienen para decirnos. Y bueno, yo creo que más allá de esta visión más como individual de cómo me ayudaron a mí los héroes, que no es menor, a veces las pequeñas experiencias individuales son más inspiradoras que las grandes teorías. Pero hay algunas cosas que uno puede decir claramente. Los superhéroes enfrentan graves problemas éticos muy parecidos a los que enfrentan los científicos. Recuerdo incluso las palabras que decía el senador acá cuando hizo la apertura, de las preocupaciones que tiene la población sobre la ciencia como riesgo, ¿no? Y esa famosa frase, repetida hasta el cansancio en las películas del Hombre Araña: todo poder implica una gran responsabilidad, creo que también nos toca como científicos, ¿no? Y a veces los héroes nos pueden dar una guía de cómo enfrentarnos a esos problemas. Voy a leer otro pedacito de Morrison, el tema de la bomba y Superman. Miren lo que dice Morrison. Antes, la bomba atómica, ¿no? Antes de ser bomba, la bomba era una idea. Pero Superman era una idea mejor, más rápida y más fuerte. Además, ni siquiera necesitaba que fuese real. Me bastaba con que fuese más real que la idea de la bomba, que hacía estragos en mi cabeza. Aunque pensándolo bien, no tendría que haberme preocupado. Superman es un producto de la imaginación humana tan resistente, un emblema tan perfecto de nuestros yoes más altos, más amables, más sabios y más fuertes, que mi idea de la bomba no tenía ninguna posibilidad contra él. Con Superman y los demás superhéroes, el ser humano creó unas ideas invulnerables a todo daño, inmunes a la deconstrucción, elaboradas para superar a los genios diabólicos, concebidas para hacer frente al mal en estado puro y de alguna manera, y contra todo pronóstico, salir siempre vencedoras. Y un poco quería compartir ahora dos cosas. Una, el mensaje final, que tiene mucho que ver con esto que acabo de leer,
quedamos en el ciclo superior de la física. En cada programa había un mensajito final que apuntaba al tema de valores, ¿no? Y quiero mostrarle eso, que es el final, el mensaje final del ciclo. Y después quiero un pequeño momentito, unos minutitos de algo más, un pequeño mensaje final para acá también, ¿tá? Así que con eso ya estamos cerrando. Les agradezco porque esto fue un poco largo, pero ya estamos cerrando. Vemos esto y después les doy unas pequeñas palabritas que quiero darme el gusto de decir. Habrían sido fatales. Siguiendo con la lógica de definir a la mejor arma en función de la energía que puede liberar y el daño que puede producir, llegaríamos a la conclusión que la mejor arma sería una bomba atómica. ¿La ciencia puede decirnos cuál es la mejor arma? ¿Puede decirnos qué es mejor o qué es peor? El arma que destruyó Hiroshima merece ser llamada la peor de todas. Y lamentablemente la física tuvo que ver con su creación. A veces, para avanzar en el conocimiento, los científicos necesitan enfocarse en un único aspecto de la realidad y olvidan otras cosas importantes. Por lo tanto, no dejemos a la ciencia sola. Recordémosle todo el tiempo cuáles son aquellas cosas que le dan valor a la vida humana. A favor de la ciencia, debo decir que el conocimiento que de ella emana nos da una gran oportunidad de apreciar el valor de cada ser vivo y del lugar que ocupamos en el universo. Pero esa oportunidad la debemos aprovechar como verdaderos superhéroes. Antes de ir al corte, les prometí que diría cuál es la mejor arma para un héroe. Y ahora no puedo dejarlo sin respuesta. Si el objetivo de un arma es terminar con un conflicto, las palabras podrían ser buenas armas. De todos modos también tienen su lado oscuro. Pienso en la mentira o en la manipulación que las palabras permiten. Y aunque no tenga números ni física para demostrarlo, creo que la mejor arma es la compasión. ¿Y saben qué? Para producir compasión no es necesario ser un experto en ciencia. Hasta la próxima. Bueno, y para terminar, quería hacer una pequeña reflexión. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido de esta búsqueda? Y no solo estoy hablando de mi búsqueda personal, esa que planteé que empezó de alguna manera en 2005. ¿Para qué divulgar? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tratar de convencer a los chiquilines que está bueno hacer ciencia y tecnología? Y mi respuesta es una copia, lamentablemente yo lo tenía preparado y lo voy a tener que decir, pero es una copia de lo que dijo Diego hoy, que fue algo que realmente cuando lo escuché me emocionó mucho.
por sentir esa afinidad con alguien como él. Yo creo que no para tener mejores científicos y mejores... Que eso puede ser, está bien, digo, él lo dijo muy bien. Está bien, hay que decir que sí, que eso es importante porque es bueno para el desarrollo de un país y todo lo demás. Pero el tipo de cosas que yo hago no apunta a eso. Por suerte hay otra gente que se encarga de eso y lo hace muy bien. Lo que yo hago es otra cosa. Yo veo la ciencia como un producto cultural, como es el arte. Yo sé que es polémico, pero tal vez también como es la religión en algún punto. O sea, algo que le permite a las personas enriquecer su vida, encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Conocerse a sí mismo, como decía Diego también, ¿no? Y yo creo que también los científicos, como los superhéroes, como los artistas, como los deportistas, pueden ser ejemplo, y deben ser ejemplo, de inspiración para superar adversidades, para las vidas individuales también, no solo desde el punto de vista social, que creo que también las dos cosas están muy relacionadas. Y yo creo que para lograr esto, la ciencia tiene que también llegar a lo emocional, ¿no? No basta con quedarse, vuelvo a decir, lo dijo Diego hace un rato, ¿no? Quedarse con un titular, se encontró esto, se halló aquello. No, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué implica eso sobre mí mismo? ¿No? ¿Qué significado tiene? ¿No? El mismo tipo de significados que buscamos en el arte y en otras cosas. Y... pasamos más. Yo lo que quería es también compartir esta otra cuestión, que es un llamado al valor, ¿no? Hacer las cosas bien o mal, pero intentarlas, que es lo que vale la pena. Hay una frase de Daniel Levitin, Tu cerebro y la música, de un libro, El cerebro y la música del año 2006, que escribía esta frase que yo extraje de ahí, que dice: como instrumento de activación de pensamientos específicos, la música no es tan buena como el lenguaje. Por eso, para explicar o enseñar algo usamos el lenguaje, básicamente. Y ninguno de nosotros tiene demasiada vergüenza. Hablaremos algunos mejor, hablaremos otros peor, otros tenemos una voz más linda, otros tenemos una voz más fea, pero tenemos cierta confianza de que podemos transmitir ideas con el lenguaje, ¿verdad? Pero ocurre que como instrumento para despertar sentimientos y emociones, la música es mejor que el lenguaje. La música es una cosa amplia, no es solo la música. Es también los tonos de voz, es como uno se expresa, es como el cuerpo habla. Y yo creo que eso también es importante, animarse a sentir cuando uno está hablando. Y creo que eso ya funciona solo. Y bueno, Levitin cierra con esa frase que es muy linda diciendo: la combinación de ambos, o sea, la música y el lenguaje, es el mejor de todos los ceremoniales de cortejo. Y yo quiero cerrar esto de un modo que tal vez es un poco egoísta, pero quiero cerrar esto transmitiendo algo emocional. Yo hice un recorrido, como les decía, el 2005, hasta con todo esto de los superhéroes y demás, y es un recorrido cargado de dificultades y también de cosas muy lindas, ¿no? Todo este proceso de intentar hacer divulgación cuando uno es investigador, hay un montón de cosas. Y hay una canción, que quiero cerrar esto emocionalmente, cantando una canción, simplemente para transmitir esa emoción, que no lo puedo transmitir con palabras, de lo que siento yo de que fue ese recorrido de los superhéroes y lo que importa de esto. Y es una canción pop que realmente me tocó mucho. La letra es muy tonta, pero me tocó mucho. Después pueden buscarla por ahí y verla en detalles en inglés, pero dice cosas tipo, yo no puedo sostener el vuelo, no soy tan ingenuo como para creerme eso. Dice cosas como que los héroes pueden sangrar, dice cosas como que lo importante es la búsqueda interior. Y yo creo que de eso se trata también la divulgación. La búsqueda interior del divulgador y que eso inspire a los demás, ¿no? Por eso poner arriba de la mesa las emociones, ¿no? Y bueno, voy a hacerlo. Y si llega, llega, si no llega, no llega. Pero es lo que tengo para ofrecer. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. More than some pretty face beside the train. It's not easy to be me. Wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I never see. It might sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed, the right to bleed.
song tonight. I'm not crazy or anything. I can stand to fly. I'm not that naive. Men were meant to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, digging for kryptonite on this one-way street. Only a man in a funny red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me, inside of me. It's not easy to be me.